Bueno, tenemos en este momento comunicación con Ingrid Betancourt, candidata presidencial del Partido Verde Oxígeno, a quien le damos la bienvenida. Pues justo tenerla presente en los micrófonos de la Patria Radio. Pues, Luis Francisco, para mí un gran placer estar con ustedes aquí hoy, a pesar de que sea solamente virtual, pero espero ir a Manizales muy pronto y poderlos acompañar, visitarlos ya personalmente. Muy bien, bueno, en esta mesa también está pues, Marta Lucía Gómez, mi colega exactamente aquí en el periódico La Patria, encargada de los asuntos, llamamos de público, que son los asuntos de política, asuntos de las administraciones y demás. Marta Lucía. Candidata, muy buenos días, bienvenida a La Patria Radio. Pues queremos preguntarle cómo va su campaña. Aquí se ha dicho que usted quizá termine hasta la primera vuelta presidencial, pero hay otras personas que dicen que podría unirse a alguna candidatura. ¿Cuál es su posición hoy frente a su candidatura presidencial? Hola Marta Lucía, qué bueno poder oírla. Bueno, la candidatura nuestra es una candidatura de servicio a Colombia. Nosotros queremos que Colombia tenga la posibilidad de tener una opción que no sea ni la del miedo ni la del odio. Y no pensamos que sea justo con Colombia volver a encontrarnos como en el 2018 en una polarización que no nos deja votar por convicción. Yo creo que obviamente el centro es la opción en la cual yo me encuentro. Es un centro que para nosotros significa la unión de todos los colombianos, independientemente de sus ideologías. Nos parece que el tema de hoy no es el tema de las ideologías, entre otras porque vemos que tanto el candidato de extrema izquierda como el de derecha, pues realmente están haciendo prácticamente lo mismo, es decir, ofreciéndole a Colombia que se mantenga el sistema de corrupción, que es el que nosotros estamos denunciando. La propuesta nuestra es una propuesta para garantizarle a los colombianos que cada peso que tenemos en nuestro bolsillo, que es fruto de nuestro trabajo, y que muchas veces lo damos, lo aportamos en impuestos, porque cada vez que compramos algo estamos pagando impuestos o pagamos los impuestos de ley, pues sabemos que esos impuestos son prácticamente una extorsión, porque van a pagar las cuentas en rojo, los saldos en rojo que nos deja la corrupción, todos los recursos que se roban, los contratos que no se terminan, los elefantes blancos, el desperdicio, todo lo que hace que Colombia no ha podido prosperar a pesar de ser un país muy rico. Y la ecuación que vemos es un país muy rico, con muchos recursos, con mucha pujanza, y los colombianos pobres. Y esa ecuación se resuelve es cambiando el sistema de cómo manejamos la cosa pública. Y la cosa pública tiene que estar en manos de gente honesta, de gente que no se robe los recursos de los colombianos, para que podamos invertir en lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? Lo fundamental es la gente, es la vida de la gente. Son las personas que, por ejemplo, quieren que sus niños vayan al colegio y se dan cuenta que no solamente es muy difícil que accedan a un colegio, sino que adicionalmente muchas veces los profesores no asisten, o peor aún, que los recursos alimenticios que les tienen que llegar nunca llegan porque se los roban. Y tenemos niños que salen de jornadas, muchas veces cuando viven en las veredas, salen de jornadas a las 3, 4 de la mañana, llegan de vuelta a su casa a las 2 de la tarde y no han comido nada. Y les estamos pidiendo que se eduquen, les estamos pidiendo que tengan la posibilidad de aprender, y no les estamos dando lo necesario para ni siquiera poder tener una vida digna. Y así es toda la narrativa del país. Si vemos el empleo, si vemos la salud, si vemos las pensiones, si nos detenemos un momento a mirar nuestra infraestructura, tramos de vías terciarias que se han robado 80 veces. Es decir, el cuadro de Colombia, el diagnóstico es claro, tenemos los recursos para transformar al país y para hacer de país una Colombia realmente desarrollada, pujante, con la posibilidad de darle a todos nuestros colombianos la oportunidad de prosperar, pero tenemos una talanquera, tenemos un freno, y ese freno son las maquinarias, y esas maquinarias que son organizaciones delictivas, que se ponen en actividad durante las elecciones, invierten muchísimos recursos para poder hacer fraude, para comprar votos, para comprar jurados, y una vez que llegan al Congreso, tienen que rendir esa inversión, y esa inversión es a través de todos los desfalcos y el saqueo a la nación. Entonces usted, Marta Lucía, me pregunta qué voy a hacer. Pues voy a
darme las oportunidades necesarias para responderle a Colombia, para asegurarle a los colombianos que van a tener una opción diferente. Y esa opción diferente queremos que sea una unión de muchos colombianos, que sea una unión donde no tengamos sectarismo, no digamos no vamos a hablar con este o no vamos a hablar con este otro, sino que hablemos con todos los que quieran transformar a Colombia para responderle a los colombianos que han perdido las oportunidades de su vida porque hemos tenido desde hace 30 años una política en manos de los más ladrones. Marta. Sí, candidata, no, pero yo quisiera preguntarle, en las encuestas, si se tiene unas encuestas, parecería que la intención de voto por su candidatura no sube mucho. De aquí a mayo, ¿ustedes están pensando de pronto en unirse a otra aspiración o cuál es la estrategia que ustedes tienen planteada de todas maneras y que pueda llegar a identificarse con los planteamientos que usted está haciendo? Sí, Marta Lucía, yo he convocado a un pacto nacional, a un gran pacto nacional en contra de la corrupción. Nos parece que esa es la oferta más responsable que le podemos hacer a Colombia, es decir, unir muchas voces, unir muchas intenciones, unir personas de la derecha o de la izquierda que no están conformes con lo que hay en este momento sobre la mesa y abrir esa puerta del centro, que tiene que ser un centro que hable con responsabilidad, que hable con unión, que hable con reconciliación, porque pensamos que Colombia no puede volver a caer en los odios que hemos tenido y que nos han acabado con el país. Pensamos que Colombia se merece mucho, mucho más y sabemos que el país nos mira, digamos, a todo este ejercicio político con desconfianza, ve a Petro unido con personas que van en contravía de todo lo que él está diciendo. Él denunció en algún momento la parapolítica, está con personas vinculadas y denunciadas por parapolítica, denunció la FARC política y también está unido con personas que están incursas ante la Corte Suprema de Justicia por vínculos con la FARC política. Denunció la corrupción de las maquinarias y está con los peores de la maquinaria, que son Roy Barreras, el rey de las componendas en el Congreso, y con Armando Benedetti, hoy sindicado por lavado de activos y que obviamente ha sido uno de las personas que han sabido, digamos, enriquecerse de una fortuna personal que no puede explicar y que viene obviamente de estos recursos que le han quitado a los colombianos. Y lo mismo vemos por el lado de Fico. Fico está presentando una campaña rodeada de personas que son muy cuestionables. Entonces, cuando nos hablan de cambio, con personas que son los que queremos cambiar, que son precisamente contra lo que los colombianos queremos actuar, pues tenemos ya que tomar una decisión y es no votar por miedo, no votar por odio, pero votar por convicción y votar como una señal de protesta. Porque no podemos seguir dejando, es decir, la decisión que vamos a tomar hoy, el 29 de mayo, es una decisión que va a impactar lo que pasa en Colombia en los próximos 30 años. Esa es la realidad. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un pedacito de poder, que es ese voto que vamos a poner en las urnas. Y por eso estamos convocando a votar diferente, a votar de otra manera, a votar con el corazón y no con el odio, no con la rabia, sino realmente pensando con convicción qué es lo que le conviene a Colombia. Y a Colombia le conviene que nos unamos, independientemente de nuestras ideologías, porque sabemos que podemos hacer consensos si logramos ponernos de acuerdo en lo fundamental. Y lo fundamental sí es el cambio de régimen corrupto. Ese es el gran cambio, es no pactar más con las maquinarias, no pactar más con aquellos que se vienen robando el erario público. Y esto es un sentimiento nacional. Por donde yo voy, encuentro personas que están indignadas por lo que está sucediendo, porque esto tiene ramificaciones a todos los niveles. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de seguridad, la gente está insegura, muchas veces hemos visto casos, el otro día estuvimos en Bucaramanga en un acto muy doloroso del entierro de una niña que habían matado por robarle el celular, una niña de colegio. Esto se está replicando en todas las regiones del país y esa inseguridad es una combinación
del hambre que hay y también de la corrupción que hay. Porque ustedes saben que en Colombia tenemos unos niveles de impunidad enormes, que son un incentivo a la delincuencia. Y esto está directamente relacionado con este sistema de corrupción que impera en Colombia, que hace que lo que tenemos acá es garantía de impunidad, no garantía de justicia. Entonces, cuando hacemos una convocatoria de un gran pacto nacional, es porque pensamos que esto es lo que más le conviene al país razonablemente, una opción diferente. Vamos a construir una opción en ese sentido, vamos a darnos todas las posibilidades, las opciones, los elementos, vamos a trabajar con todos los que quieran apoyar esta opción y yo creo que vamos a poder ofrecerle a Colombia una alternativa a esto que parecen ser los dos punteros, las dos opciones que tenemos. A propósito de eso de los dos punteros, pues, ¿usted sí cree que exactamente, digamos, en las encuestas se están revelando? Porque se habla mucho de que de pronto se está tratando de hacer para aparecer un poco más alto a Fico presidente para lograr, digamos, como un asunto de polarización y no sé qué más. ¿Usted qué piensa de lo que, digamos, de esas encuestas? Y en la que usted tampoco, digamos, logra tener un gran número de, digamos, como de seguidores, supuestamente. Sí, sí. Mire, yo creo que las encuestas hay que leerlas, hay que, obviamente son, digamos, fotografías que se toman instantáneas de un momento dado. ¿Qué es lo que yo veo ahí? Yo veo que hay todos los recursos económicos detrás de estas campañas y sin embargo estas campañas están bloqueadas. Es decir, uno piensa que después de 4 años digamos, de estar en campaña, Petro hubiera podido concitar a un mayor número de ciudadanos y lo vemos bloqueado en un 35%, muy forzado, un 35%. Ellos están aspirando a ganar en la primera vuelta, están haciendo de pies y manos y vemos que ahí hay una talanquera, hay una gran oposición contra la opción de extrema izquierda. Por el lado de Fico, uno podría hacer una consideración similar, es decir, muchos recursos, muchos apoyos de muchos, digamos, vinculados a la política tradicional y también un freno. Estamos en el 23, 27%, a pesar de toda la fuerza que se le trata de imprimir a este tipo de campañas. Yo veo otra cosa. Yo veo la cantidad de colombianos que están indecisos en el momento de votar y veo también la cantidad de colombianos que sienten que no están convocados a estas elecciones y que quieren votar en blanco. Lo que yo veo es que Colombia, los colombianos, la ciudadanía, ve con, digamos, primero desesperanza y también con distancia este momento electoral. No vemos entusiasmo, la gente muchas veces no sabe quién es quién. Y lo que esto me dice a mí es que hay la posibilidad de ofrecerle a Colombia una cosa completamente diferente. Yo sé que los colombianos que me están oyendo saben que eso es así, es decir, que ninguno de estos dos punteros les dan satisfacción en su corazón. Pero hemos tenido tradicionalmente en Colombia algo que se llama el voto útil y la gente no le gusta perder y le gusta simplemente irse allá a donde piensan que pueden ganar para tener un sentimiento de victoria, pero también a donde no quisieran, es decir, es como elegir el menos peor. Dicen, bueno, con tal de que no llegue Petro, voy a votar por Fico, o con tal de que no llegue Fico, voy a votar por Petro. Pero esto no nos está diciendo a nosotros qué visión de país queremos. Es decir, queremos lo mismo, queremos volver a la guerra, a la violencia. Todos sabemos que si gana Petro, al día siguiente vamos a tener una oposición probablemente muy, digamos, reacia y se nos puede volver a disparar los espacios de violencia que hemos tratado de endilgar desde el proceso de paz. Y si llega Fico, vamos a tener probablemente lo mismo, protestas en las calles, gente descontenta, el sentimiento de que esa elección no corresponde a lo que los colombianos deseaban. Yo creo que esto de la polarización es un gran peligro para Colombia. Es lo que venimos viendo desde hace muchos años, que es que nos ponen a matarnos los unos a los otros, mientras que los que nos hacen matarnos, ellos están muy tranquilos en sus clubes privados, entre otras conversando entre ellos, porque a final de cuentas somos los que no hacemos parte del sistema, los que pagamos los platos rotos. Yo tuve que pagar un precio muy, muy alto con mi secuestro,
por enfrentarme a este sistema, por estar en la oposición, por denunciar la corrupción. Y yo creo que esto es lo que tenemos que evitar, que no nos echen de para atrás, tenemos que ir hacia adelante. Entonces, en el corazón de los colombianos, cuando sentimos que esto no es lo correcto, que no es lo que nos corresponde, que no es lo que queremos, sí tenemos que dar la opción de protestar, es decir, salirnos de ese cauce donde nos quieren meter y decir, pues me voy a dar el lujo de votar por alguien en quien yo creo y que de pronto vamos a dar esa sorpresa de poderle ofrecer al país en una segunda vuelta algo totalmente diferente. Y esa diferencia es importante porque es quebrar el círculo vicioso de la violencia y de la corrupción que hemos venido alentando por nuestro miedo o nuestro odio durante tantos años. Candidata, muchos candidatos a la presidencia de la República han propuesto la necesidad de hacer reformas. En una eventual presidencia suya, ¿usted sería partidaria de reformar qué? Aquí se está hablando del sistema de salud, del sistema pensional, de otra reforma tributaria. ¿Qué realmente piensa usted se debe reformar en Colombia para los próximos 4 años? Bueno, Marta Lucía, yo diría que en Colombia tenemos que hacer una reforma general, prácticamente de todo, pero la mayor reforma es obviamente entregarle el país a personas que tengan méritos para gerenciar nuestras instituciones, mientras que tengamos bandidos que están ahí como una talanquera mirando a ver cómo hacen, cómo impiden que los proyectos que tengamos le lleguen a la gente, pues ahí tenemos un problema. Así que la primera reforma es obviamente limpiar el sistema, pero sí necesitamos reformas. Reformas en la salud, por ejemplo. La salud es un tema en el cual uno podría decir, bueno, Colombia avanzó porque tenemos una cobertura prácticamente universal. Eso es cierto. Sin embargo, el sistema de salud deja mucho que desear. Deja mucho que desear primero porque tenemos unas colas, es decir, el sentimiento de la gente de tener derecho a la salud y de no poder concretar ese derecho porque no les dan las citas, porque es difícil obtener las drogas, porque hay un sentimiento de que el sistema está colapsado. Entonces, ahí tenemos que entrar a mirar cómo vamos a solucionar problemas muy precisos. Por ejemplo, el tema de los sueldos de los médicos y de las enfermeras. ¿Cómo es posible que aquellos que nos están respondiendo a nosotros por la salud no tengan ellos los beneficios ni de la salud ni de las pensiones? Es decir, el sistema de seguridad social que hemos construido en Colombia excluye a los que están prestando el servicio de seguridad social. Entonces, ahí sí tenemos un problema de justicia, pero adicionalmente también un problema de calidad. Aquí hay una serie de áreas de la medicina que no están cubiertas. Por ejemplo, la psiquiatría. Tenemos muy pocos psiquiatras en Colombia pudiendo ejercer dentro del sistema de salud. Tenemos que ampliar la cobertura, ampliar las especialidades, de manera que realmente los colombianos tengamos acceso a un buen sistema de salud. Este sistema de salud puede seguir siendo un sistema mixto en el cual tengamos empresas públicas y también tengamos empresas privadas para rendir este servicio de salud. Pero sí tenemos que lograr que sea un servicio y no un negocio. Y eso es muy, muy importante porque eso nos tiene que cambiar la manera como calificamos a las EPS. Las EPS tienen que tener una calificación que nos permita medir el servicio que le están rindiendo a la comunidad. Y en este momento lo que estamos midiendo es su rentabilidad y eso es algo que vamos a cambiar. Si hablamos de pensiones, el sistema de pensiones también lo tenemos que cambiar de fondo, porque tenemos que lograr primero cobertura universal. Hay 3 millones de colombianos hoy mayores de edad que no tienen ningún tipo de cobertura. Entonces vamos a crear el seguro de vejez, que es un seguro para todos los colombianos que nunca hayan podido cotizar, pero que lleguen a la edad de retiro. A eso le vamos a sumar aquellos colombianos, que son muchos, en su mayoría mujeres, que nunca terminan de cumplir con las semanas de cotización legales, por muchos motivos, porque la mujer cuando entra en embarazo pierde la posibilidad de cotizar durante un tiempo, eso la rezaga, porque adicionalmente el tiempo de cotización para una mujer es menor que la de un hombre, son 57 años versus 62. En fin, ahí tenemos que lograr
que no solamente tengamos cobertura para todos, sino también equidad. Y la igualdad es muy importante. Fíjense, Marta Lucía y Luis Francisco, que cuando nosotros estamos presenciando el sistema actual público, nos vemos que los recursos públicos están subsidiando a las pensiones más ricas, a los más ricos del sistema pensional. Es decir, que todo lo que se invierte y que llega como, digamos, dividendos a los ahorros de los colombianos más pobres, en vez de revertírsele a los más pobres que están en el sistema público, se revierte a los más ricos. Eso es una locura. Va en contravía de todo lo que debería ser un sistema de justicia en las pensiones. Entonces nosotros vamos a hacer una reforma que nos va a permitir que esa desigualdad se acabe y que todos los recursos, los dividendos que vamos a recibir de las pensiones, de todas las pensiones, vayan a subsidiar las pensiones de los más pobres, para que las mesadas de los más necesitados tengan un aumento. Y por último, tenemos que meterle la mano al sistema pensional porque es un sistema que es insostenible. El tema de las pensiones en Colombia es complicado porque creamos un sistema que funciona si hay muchos jóvenes en la base piramidal y pocos viejos, como nosotros, como yo, en la parte de arriba. Pero la población colombiana ha ido envejeciendo. Entonces, hoy tenemos que por 4 colombianos activos se le paga la pensión a un pensionado, pero en el 2050 vamos a hacer 2 por 1 y en el 2070 1 por 1. Eso quiere decir que sabemos, ya está el cálculo hecho, que vamos a entrar en crisis pensional. Tenemos que tomar las decisiones hoy para que mañana le podamos pagar las pensiones a los jóvenes que en este momento están comenzando a cotizar. Eso implica cambiar la edad pensional, no ahora, no para los que se pensionan hoy, pero sí para los que se pensionan en el 2050. Entonces, reforma pensional tiene que... Candidata, no, sabemos que bueno, tiene otros compromisos, y pues le agradecemos mucho de todos modos el espacio y pues bueno, esperamos obviamente los resultados de las elecciones el próximo 29 de mayo y ojalá pues venga lo mejor para el país. Bueno, Luis Francisco, mil gracias. Marta Lucía, un placer haber estado con ustedes. Gracias por este espacio para exponer algunas de las propuestas. Quiero decirles que también vamos a tener educación gratuita para todos los colombianos hasta la universidad incluida, de 0 a los 20 y pico de años cuando ya nos graduamos con un título universitario. Esto es muy, muy importante, que pensemos en cómo vamos a utilizar la riqueza que nos da Colombia, y tenemos mucha riqueza. ¿Cómo vamos a utilizar la prosperidad que nos va a llegar? Porque los precios del petróleo están aumentando y eso quiere decir que Colombia le va a ir mucho mejor en los años que vienen. Y esto quiere decir que todos esos recursos que le pertenecen a los colombianos los vamos a invertir en la gente. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un abrazo.